Ahí sí. Entonces, esperen un poquito. Hoy día vamos a ver lo que son los derechos ya, laborales en Chile, principalmente con el Código Laboral chileno. ¿Ya? Objetivo en sí, comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando la importancia del Código del Trabajo y su aplicación en el país. Ya, en la tarea había una persona que me respondió, me habló sobre el Código Laboral chileno, y justo cuando revisé me acordé que hoy día vamos a ver eso, así que súper importante. El Código Laboral es fundamental en Chile. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Primero, ¿qué es un Código del Trabajo? Eso hay que entenderlo. Como dice, el Código del Trabajo corresponde al conjunto de leyes y reglas que regulan la relación laboral entre el empleador y el trabajador. ¿Ya? El Código del Trabajo corresponde para todo el territorio nacional, porque Chile es un estado unitario, tiene un mismo, tendríamos que decir, el mismo Código del Trabajo para todo Chile, y como dice acá, y lo repito, determina las obligaciones y los derechos entre los trabajadores y los empleadores, es decir, el jefe y el trabajador, el que da el trabajo y el que trabaja. ¿Ya? Establece las condiciones de seguridad social en que se va a desarrollar ese trabajo. ¿Ya? El código laboral casi siempre se usa para la gran mayoría de los trabajadores chilenos, a no ser algunas excepciones que tienen otros códigos, ¿ya? O otros estatutos, pero la gran mayoría de los chilenos usa el código del trabajo. El código, ¿ya? A ver, ¿qué es importante además de saber de lo del código del trabajo? Es decir, que existe un código que regula nuestras relaciones, también existe saber que existe un contrato de trabajo. No sé si han escuchado alguna vez del contrato de trabajo ustedes, que es un contrato, ¿ya? O lo han visto. ¿Nunca han escuchado los contratos? Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado. El contrato dice esto, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ver, el contrato en sí es un papel, ¿ya? Papel que va a firmar o que va a establecer las normas entre el empleador y el trabajador. ¿Ya? En el contrato se van a establecer lo que tiene que hacer el trabajador, todo lo que tiene que cumplir el trabajador y todo lo que tiene que cumplir el empleador. Podríamos decir que es como cuando dice usted, ya, palabra que vamos a cumplir estas cosas, sí, acá queda por registrado. ¿Ya? Entonces, en el contrato van a estar los derechos y deberes de ambas partes. Derechos del empleador, derechos del trabajador. Deberes del empleador, deberes del trabajador. ¿Ya? ¿Y cuáles deben cumplir? ¿Y cómo se debe cumplir? Se regula el sueldo, se regula las imposiciones, se regula prácticamente todo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted está trabajando en algo y le mandan a hacer una cosa nada que ver, usted puede decir fácilmente no lo voy a hacer. Y el trabajador, no puede, el empleador no te puede echar porque no está cumpliendo el trabajo. Por ejemplo, ¿ya? Te contratan para mover una palanca. Ejemplo, una palanca cualquiera. ¿Ya? Y el empleador te dice, oye, ¿puedes traerme agua? Y tú le dices que no. Ya, eso no estaba en tu contrato. Porque tu contrato dice solo mover esa palanca. Pero si tu contrato decía mover la palanca y traer agua, ahí sí. ¿Ya? Es un ejemplo, pero es para todos los trabajos. ¿Ya? Entonces, esta relación. ¿Ya? Entonces aquí viene cuando se habla de disposición, ¿ya? Aquí dice la palabra disposición. Cuando escuchen la palabra disposición, es un orden, un mandato por una autoridad pertinente. ¿Ya? Por si acaso. Como vemos acá, están las disposiciones que están en el Código del Trabajo. Siempre el contrato tiene que estar en base a lo que dice el Código del Trabajo. Tiene que estar en disposición a eso. Ya no puede haber un contrato que no cumpla las normas establecidas en el Código de Trabajo o en los estatutos de cada trabajador. ¿Ya? Eso siempre es súper importante y que lo tengan en cuenta ustedes porque ya van a salir de cuarto medio, ya más adelante van a empezar a trabajar. Súper importante tener eso en cuenta. Ya cuando tienen más de 18 años también tienen que tener en cuenta sobre lo del contrato. ¿Ya? Así que es súper importante que tengan claro esto. Súper importante leer el contrato para todos. ¿Ya? Cuando vayan a trabajar y tengan un contrato,
siempre leer lo que dice el trabajo, porque están sus obligaciones y sus derechos. Y también sus obligaciones y sus deberes. ¿Ya? A ver, el Código del Trabajo en Chile. ¿Ya? A ver, el Código del Trabajo actual es del 2017, entró en vigencia del 2017, ya existía anteriormente un Código del Trabajo, hay algunos cambios, el que tenemos ahora está del 2017. Es importante saber el año. ¿Por qué creen que es importante saber el año en que se crea algo o una ley? ¿Qué pasaba en el 2017 y qué pasa ahora? ¿Han existido cambios en la forma de trabajar? Yo creo que sí, ¿o no? Pueden responder por chat o desmuteándose. ¿Todo sigue igual del 2017 en la actualidad? ¿O van a decir que seguimos igual? ¿Nadie? Yo creo que se ha cambiado. Me dicen por interno ahí. ¿Quién más? ¿Quién más cree? ¿Se mantiene igual? Ha cambiado bastante, ¿ya? Y en poquitos años ha cambiado mucho, por lo que, incluso por la pandemia. Pero bueno, ahí después vamos a ver si el código del trabajo se ha actualizado o no. Ya, es súper importante eso, saber las horas laborales bien. Ahí tenemos que ver, porque de hecho va a ser un tema que vamos a tratar ahora. ¿Ya? A ver, el código del trabajo casi siempre se hace en torno a negociaciones entre trabajadores, empresarios, diputados, senadores, ¿ya? Que se intentan de alguna forma conciliar diferentes opiniones, ¿ya? Y cada cierto tiempo se le van haciendo reformas. Ahí, por ejemplo, mencionaron las horas laborales, que puede ser una reforma en el Código Laboral, ¿ya? ¿Qué está en el Código del Trabajo? Está la jornada laboral. Ya, justamente lo que me decían por interno, ¿ya? ¿Cuánto es lo que dice nuestro código laboral, el código del trabajo? Se puede trabajar a la semana. Máximo 45 horas semanales, ¿ya? Si es un trabajo completo. Si es media jornada puede ser 30 o menos semanales, con un máximo de 10 horas diarias. ¿Ya? ¿A excepción de qué? ¿Alguien sabe a excepción de quién puede trabajar más de 10 horas diarias? Porque hay trabajos que sí, hay personas que sí trabajan más de 10 horas diarias y están legales. ¿Ya? De que, una parte de que se hagan horas extras, sí, están reguladas también las horas extras, cómo se deben pagar, etcétera, etcétera. Pero también hay otro tipo de trabajadores que trabajan por turnos, ¿ya? Por ejemplo, los trabajadores de la salud, ¿ya? Los trabajadores de la salud trabajan por turnos, y muchos, por ejemplo, que trabajan 24 horas seguidas, ¿no? Bueno, pues tienen libre 24 horas, así se van trabajando por turnos. Esas personas se les salta esto de las máximas de 10 horas y trabajan por turnos, ¿ya? Porque así es su forma de trabajar, ¿ya? Y no pueden decir, por ejemplo, voy a un médico a trabajar 10 horas y después no sigue atendiendo, no. Puede seguir atendiendo, tiene un turno, entonces así se van viendo los trabajadores de la salud. También hay otros trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, los que trabajan en la minería, trabajan por días. Trabajan como 3 días, están allá en la mina y después vuelven. Se quedan, tienen libre. Pero nunca puedes superar esto, las 45 horas semanales, ¿ya? Ahí se pueden agregar las horas extras que se les tienen que pagar como horas extras, que son más caras, ¿ya? Y aquí viene un tema que se ha hablado mucho en la actualidad, ¿ya? O sea, se ha hablado hasta el 2017, se hablaba, 2018 se habló harto, que son las 40 horas semanales de máximas de trabajo, que ha sido una ley que se ha propuesto por algunos diputados, que se habló durante mucho tiempo, pero esto no sé si alguien escuchó, que se hablaba mucho de esto, incluso se hacían algunas parodias, por ejemplo, había malamente un diputado, creo que fue, o alguien del gobierno, que dijo que si con esta hora había un médico que estaba operando y se le cumplían las 10 horas, ¿qué iba a pasar con el paciente? Nunca hay que llevar eso de extremo, pero eso es lo que había dicho esa persona, que no me acuerdo su nombre, ¿ya? Pero las 40 horas semanales, no sé, ¿qué opinan? ¿Se trata de
8 horas de trabajo, 8 horas de vida y 8 horas de descanso. Se basa en eso. ¿Ya? Trabajar máximo 8 horas al día en vez de 10 horas al día. ¿Ya? A ver, el proyecto que salió todavía no se ha aprobado, ¿ya? Era rebajar las 40 horas semanales, o sea, las 45 horas semanales a 40 horas, sin disminución de sueldo de los trabajadores. Es pensando que siempre se ha buscado, o la lucha de los trabajadores ha sido bastante, ¿ya? Nosotros vimos en la clase pasada cómo se ha intentado siempre regularizar esto de la jornada laboral. Actualmente tenemos máximo 10 horas, pero ahora se está luchando por 8 horas semanales, que hay muchos, o sea, 40 horas semanales, que hay muchos países que sí se ha aplicado esto. Incluso acá en Chile también hay empresas que ya están empezando a aplicar esto. Por ejemplo, que trabajan de lunes a jueves y el viernes lo dejan libre, trabajando lo que serían las 40 horas semanales. ¿Ya? Tampoco pensemos que esto va a ser a poder aplicable a todos los trabajadores que trabajen máximo 8 horas al día, porque ahí están los trabajadores de la salud, otros trabajadores que trabajan por turno, pero la idea es bajar lo que se trabaja semanalmente. ¿Ya? Súper importante que eso es lo que se quiere regular en este proyecto de ley, hacer una reforma a lo que sería el Código del Trabajo. Otra cosa que ve el Código del Trabajo es el pago de la remuneración, ¿ya? Es decir, el sueldo que le van a pagar a las personas. Es decir, como dice acá, contraprestaciones en el dinero o especies, principalmente avaluables en dinero, recibidas por el trabajador y acordadas en el contrato de trabajo. Como les dije, repito, siempre las prestaciones, las contraprestaciones, es decir, el dinero que se les va a pagar a las personas, tiene que estar acordado en el contrato de trabajo. Ya no puede decir, te vamos a pagar, no sé. No, en el contrato de trabajo tiene que estar el cuánto se les va a pagar al trabajador. Ya puede salir que se les va a pagar quizás por comisiones también más adelante, pero tiene que tener su sueldo base escrito. Ya el trabajador no puede firmar un contrato sin saber cuánto se les va a pagar o cuánto se les va a pagar por hora, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las contraprestaciones no pueden exceder a un mes. Es súper importante también eso. No pueden pagarte en 2 meses. Siempre el máximo que tiene que existir es el mes. ¿Ya? Y aquí tiene que también estar lo que es el ingreso mínimo mensual, que es el monto mínimo que se le puede pagar a una persona por el trabajo, por una jornada laboral. Y va a cambiar todos los años. ¿Ya? Es decir, el sueldo mínimo cambia todos los años por el Congreso y el gobierno. El gobierno les da una propuesta y el Congreso decide aceptarla o no, y se va negociando. El sueldo mínimo dura un año, al otro año se va modificando. Se va viendo, ya, subió la inflación, hay que subir el sueldo, y ahí el gobierno da una propuesta, el Congreso acepta o no. ¿Ya? Claro, hay anexos en los contratos, ahí dice la Carla que hay anexos en los contratos que se pueden pactar pagos por las utilidades de la empresa, es decir, si una empresa gana muchas utilidades, es decir, gana mucho extra, se van repartiendo entre los trabajadores, ¿ya? Eso no sé si se acuerdan que lo digo en primero medio, donde las utilidades de la empresa se repartían por los trabajadores, ¿ya? Pero sí o sí tiene que tener un sueldo base, ¿ya? Que ahí el gobierno tiene que ver. Y las utilidades que siempre se ven al año, más que todo. Sí, ahí dijo utilidades de la empresa nueva. Y van dependiendo de la empresa. También están las comisiones que se pueden agregar, ya las comisiones que sobre todo los trabajadores del retail ganan por comisiones, los trabajadores que van vendiendo cosas. Ya, por ejemplo, trabajadores las de las empresas de autos ganan por comisiones. Ganan un sueldo base más comisiones. También eso se tiene que estar regulado por el contrato de trabajo. ¿Ya? A ver, todo esto del contrato corre para los trabajadores mayores de 18 años. ¿Ya? Sobre todo lo que es el contrato, o sea, el ingreso mínimo. ¿Ya? Para los trabajadores menores de 18 y mayores de 65 tienen otros montos. ¿Ya? Ahí se van calculando por lo que van trabajando, pero para trabajadores entre 18 y 65 años tienen que ver y se tiene que respetar lo que es el ingreso mínimo mensual o el sueldo mínimo. ¿Ya?
Este año ya se discutió lo que sería el sueldo mínimo, y aquí fue la propuesta. Acá discuten todas las instituciones que tienen que ver con los trabajadores. ¿Ya? Todas las instituciones que vimos anteriormente están en esta conversación. ¿Ya? Así que tampoco la CUT tiene inferencia y todo también. ¿Ya? Entonces dice, a ver, en los últimos días el alza del salario mínimo ha sido una de las noticias más comentadas. La propuesta del Ejecutivo, es decir, presidente de la República, gobierno, indica que se reajusta al monto que hoy perciben aquellos empleados con sueldos básicos. Sin embargo, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados postergó la votación de esta iniciativa hasta la próxima semana, a la espera de una nueva propuesta de gobierno que espera incrementar más el fondo ofrecido en un principio. ¿Ya? Entonces acá vemos, gobierno ofrece un sueldo mínimo, la Cámara de Diputados ve si les gusta o no, el Senado, el Congreso más que todo, y acá, por ejemplo, lo rechazaron y le dieron más plazo al Ejecutivo para que cambiara. ¿Cuál sería el sueldo mínimo? Ya, la propuesta original del gobierno era elevar los actuales 326.500 a 337.000 pesos, es decir, 10.000 pesos aproximadamente. 10.500 pesos. ¿Ya? El ingreso mínimo mensual para todos los trabajadores mayores de 18 años hasta los 65 años de edad. No obstante la falta de acuerdo con los trabajadores y también debido al rechazo anunciado por los sectores de la oposición, el Ejecutivo solicitó tiempo para entregar una nueva cifra incrementando durante la próxima semana. Recién allí la Comisión de Trabajo evaluará la propuesta. ¿Ya? Ahí todavía no sabe cuál sería el sueldo mínimo. ¿Ya? La iniciativa del gobierno está súper lejos de lo que plantea la CUT, ¿ya? Que dice, pide al menos un ingreso mínimo de 500.000 pesos mensuales. Ahí vemos la dirigente de la CUT que pide 500 y el gobierno da 337.000 pesos. Por eso también es una negociación, ¿ya? Se sabe que no va a llegar a 500.000 pesos, ¿ya? Como igual muy ilusorio pensar que va a llegar a 500.000 pesos, pero la CUT ofrece un número, entonces se tiene que llegar a una negociación de que sea más de lo ofrecido por el gobierno. ¿Ya? Por eso ofrecen una cantidad que no creo que se cumpla este año. Quizá, no sé, puede ser. ¿Ya? Eso es lo que regula ya, por una parte, el contrato. O sea, el código del trabajo. ¿Qué otra cosa también está en el contrato? El derecho a descanso. ¿Ya? Dentro de la jornada del trabajo, desde esas 10 horas que tiene que trabajar, tiene que haber por lo menos un espacio mínimo de 30 minutos para descansar y para comer de colación. ¿Ya? En la semana, el descanso son los domingos y los festivos. ¿Ya? Salvo los que trabajan en sistemas de turnos y el comercio. Todos los demás tienen que descansar el domingo y los festivos, excepto los que trabajan en turno. Ahí vamos de nuevo para los trabajadores de la salud y todos los que trabajan en turno. Ellos trabajan los domingos, trabajan los feriados, así que para ellos no corre este mismo descanso dominical. Ya que se acuerdan que lo vimos en la clase pasada, el descanso dominical era muy importante, fue una ley que se aplicó a principios del siglo XX. ¿Ya? ¿Qué más se regula? Las organizaciones sindicales. ¿Ya? Los trabajadores, tanto del sector privado como de alguna empresa del Estado, tienen el derecho de constituir sindicatos. ¿Ya? Eso no se les puede negar. Se prohíbe que que el empleador niegue los sindicatos. Es súper importante eso. Entonces, la idea de los sindicatos también está como legalizada por el Código de Trabajo. Nadie les puede decir que no se puede hacer un sindicato. Sí se puede hacer un sindicato. Ahí dicen, los MOL trabajan con un día libre a la semana y un domingo por medio. Claro, porque ellos también están regulados por lo que sería acá en el comercio. Y ahí estaría, no cuentan con la misma regulación en ese aspecto. Ya. ¿Quiénes son los trabajadores que no están sujetos al Código del Trabajo y que pueden estar en un problema? Serían los trabajadores llamados a empleados honorarios y trabajadores independientes. ¿Ya? No sé si lo han escuchado eso alguna vez. Trabajo independiente o trabajadora boleta de honorarios. ¿Ya? Ellos son, sí,
ellos están excluidos de este código del trabajo y tienen bastantes problemas muchas veces con eso. ¿Ya? Hablando primero de los trabajadores a honorarios. ¿Ya? Los trabajadores a honorarios son trabajadores que hacen una prestación de servicio, ¿ya? Que prestan un servicio específicamente a una tal entidad y emiten boletas de honorarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si pues, trabajan independiente o pueden trabajar ya no se me ocurre ningún trabajo ahora, ya, pero arreglando cosas, ¿ya? Un carpintero experto y va a hacer una casa, un arquitecto experto y va a hacer una casa. Una persona o una empresa le va a pedir a ustedes su servicio. Le dice, ya, yo necesito tus servicios de arquitecto y te voy a pagar por eso. ¿Ya? Y el arquitecto dice, ya, págame y yo emito una boleta. ¿Cuál es la relación? Es que la empresa con el arquitecto no tienen una relación periódica de trabajo. ¿Ya? La empresa o la persona en específico le pidió concretamente que necesita sus servicios para hacer tal cosa, ¿ya? Después de eso se acaba la relación, entonces no hay una relación constante entre los mismos, ¿ya? Eso sería. Existen muchos trabajadores honorarios, y sobre todo lo que el Estado también hace mucho de esto. Ellos no están inscritos en lo que sería el Código del Trabajo docente. O sea, no lo regula el Código del Trabajo, ¿ya? Tienen leyes, etcétera, etcétera, en lo básico, pero no tienen lo mismo, no tienen un contrato, existe un contrato de honorarios, pero no va a dar los mismos contratos como un trabajador normal. Y por otro lado está el trabajador independiente, ¿ya? Es aquel que no depende de un empleador y quien tampoco tiene trabajadores a su dependencia. Eso es lo que sería un trabajador independiente. Un ejemplo claro puede ser las personas que trabajan vendiendo en un kiosco, ¿ya? O los que tienen su propio negocio, serían trabajadores independientes, tampoco están regulados por el Código del Trabajo. Y aquí hay un problema quizás, sería con las cotizaciones, ¿ya? Y lo que tiene que ver con la seguridad social. Como no están regulados al Código del Trabajo, no tienen acceso a la misma seguridad social que tienen los otros trabajadores. Por eso se buscó una ley que incluyera a los trabajadores honorarios y los trabajadores independientes para que tuvieran seguridad social, ¿ya? Y es decir, que tienen que cotizar. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la seguridad social y de las cotizaciones. ¿Qué es una cotización? Acá, como dicen, seguridad social es la cuota que hace el trabajador o el impuesto que hacen los trabajadores y que se va a destinar para lo que es previsión social, por ejemplo, la salud, la jubilación, ¿ya? Entonces, todo lo que se descuenta del sueldo del trabajador es lo que se llama cotización, ¿ya? Los trabajadores independientes de honorarios no cotizan, ¿ya? Hasta que la ley de alguna forma intentó aplicarlos, ¿ya? Pero no todos cotizan siempre. Entonces, ¿qué pasa si tienen un accidente? No tienen seguridad social. ¿O qué pasa si tienen que jubilar? No van a tener la jubilación en las AFP, ¿no? Y ven como si creen que mejor eso o mejor no, pero no van a tener esa jubilación que tienen todos los trabajadores para estar cotizando mes a mes, ¿ya? Y aquí veríamos un poquito cuáles son lo que te van descontando del sueldo de esas cotizaciones. Tenemos un sueldo bruto, que es todo lo que supuestamente deberían pagar, pero después están lo que te van descontando por estas cotizaciones. Ya está la AFP, ya, que se va el 10% del sueldo. Claro, ellos tienen la devolución del IVA, los que, no sé si está, por ejemplo, los trabajadores honorarios que emiten boleta, se les descuenta un 10%, serían en impuestos. Y después ellos tienen la devolución de ese 10%. No sé si ahora estará corriendo eso, porque hasta el año pasado había una ley que decía que ese 10% no iba a ser devuelto y iba a estar integrado para las personas que tenían que cotizar, ¿ya? Tendría que ver, analizar eso, porque no me acuerdo exactamente ahora, estaría mintiendo. Pero al otro año, cada año en abril, se hace la devolución de impuestos, ¿ya? Entonces no se les descuenta eso. Ya,
A ver, entre lo que son los descuentos, está la AFP, como les dije, 10% se va a descontar a las personas que están por contrato de trabajo, ¿ya? Y además se le va a cobrar una comisión dependiendo de la AFP en que está, es decir, son más del 10%, ¿ya? Puede ser como 10, como algo por ciento que se va a descontar y se va a ir a la AFP, ¿ya? Entonces no es que la AFP no te cobre nada o que no se lleve nada, se lleva el 10% más una comisión para pagar a la empresa. También están los gastos en salud. Ya aquí está solo ISAPRE, pero también está lo que es FONASA. En todas las liquidaciones de sueldo también por cotizaciones está el cargo en salud, que es el 7% del sueldo. ¿Ya? En ISAPRE puede ser menos, pero siempre se va a descontar el 7%. ¿Ya? Porque los planes, en ISAPRE se ve por planes, se paga directamente el plan, pero siempre se descuenta el 7% del sueldo. Entonces aquí ya llevamos como 17 y 18% dependiendo de la FP ISAPRE que se da. También está lo que es el seguro de cesantía, que es un porcentaje que también se paga. Y finalmente la APB, que es el ahorro provisional voluntario. Que eso, si una persona quiere tener APB, también se le va a ir descontando. ¿Ya? Pero eso serían las cotizaciones, lo que se va descontando. Lo principal y que siempre se va a descontar de los trabajadores que tienen contrato sería la FP y salud. ¿Ya? La jubilación y salud y los seguros de cesantía. ¿Ya? Eso es lo que siempre se va a descontar. Y tenemos que ver qué ha sucedido actualmente, este nuevo contexto que estamos viviendo con los trabajadores, algunos que se consideran esenciales. Así que, porfa, necesito que pongan atención a esta noticia que salió hace muy poco. ¿Ya? Así que voy a dejar de grabar para que Canal 13 no nos denuncie por derechos de autor. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cuáles consideran que son los aspectos positivos y negativos de su forma de trabajo? ¿Ya? ¿Cuáles serían los aspectos? No sé si pueden responder ahora también esta. Y esta también es para ahora, que ustedes puedan responder. ¿Cuáles creen que son las formas positivas y negativas del trabajo de delivery que están viendo ellos? ¿Cuál sería lo positivo para los trabajadores y para los empleadores o para cualquier persona? ¿Qué es lo positivo? ¿Creen ustedes? En el caso del trabajador puede ser que adecue su horario para después dedicarse a otra cosa y generar más ingresos. Perfecto, es un trabajo que lo puede llevar cuando él quiera, puede regular su horario, ¿ya? ¿Qué cosa sería lo negativo? Ya viene esa respuesta. ¿Qué cosa sería lo negativo de esto? Primero que no tienen seguridad social, si lo atropellan. Si atropellan un delivery, ¿quién se hace cargo? ¿Alguien se hace cargo de esto? ¿Eh? El mismo chofer tendrá que hacerse cargo. El mismo, no nadie, claro, la misma persona que esté trabajando, nadie se hace cargo, no la empresa, por ejemplo, Jumbo que envió, pero Jumbo envió al trabajador, o sea, a la persona, pero esa persona trabaja para otro, trabaja para una empresa, que es, por ejemplo, Rappi, o trabaja para Uber Eats, o Pedidos Ya. La relación no existe con el que entregó el producto, ¿ya? No existe con Jumbo, no existe con el restaurante, no. Existe con la otra empresa que no los considera ellos como una relación de trabajo. Eso también ahí lo decían. Los consideran unos socios. ¿Ya? Entonces ellos nos dicen que son trabajadores de Rappi. O Rappi nos dice que ellos son sus trabajadores. Porque si dice que son sus trabajadores, tiene que regularse a tener un contrato, darles seguridad. Dice que son sus socios. Que lo apoya. Y cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera. Ahí está cómo se está desligando la empresa. Entonces, la relación la tiene, por ejemplo, Jumbo con Rappi o Jumbo con Corniche, pero no la tienen, ninguno de esos lo tiene con el que va a repartir. Ese sería quizá un problema. Y que no se ha regulado, o se ha intentado regular, pero como vemos acá, no se ha regulado. Y sin embargo, el Estado los declara trabajadores esenciales. Así que son trabajadores, pero no tienen seguridad laboral. ¿Ya?
¿Cuál es el problema que tienen los trabajadores? Ahí ustedes tienen que responder, lo que hemos estado viendo, ¿ya? Hay hartos beneficios, sí, ahí dijeron, la Giselle dijo que es fácil ingresar. Creo que lo positivo es que tienen trabajo para generar ingresos según su tiempo, pero lo negativo es que nadie se hace cargo del accidente, etc. ¿Ya? Que no hay empresa detrás, ya, no tienen seguridad de trabajo, ya viene ahí. Ya, las últimas dos preguntas tienen que ver con cuál es tu opinión respecto a la situación de esos trabajadores. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Ya? Ahí es una pregunta que es su opinión, yo no les puedo decir está bien o está mal, va a ser su opinión. ¿No? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Debería regular? ¿Debería hacerse el leso? Porque no hay nada. Ahí ustedes ven. Pero siempre argumentando, no me digan que se haga el leso y eso. No, tienen que argumentar por qué. Ya. Y la última pregunta es averiguar sobre la tercerización laboral. Tercerización laboral. ¿Qué cuesta decir esa palabra? Solo averiguar un poquito. Esa no necesito que la escriban, así que, pero sí que la lean. Ya para la próxima clase, hablar un poquito de esto de la tercerización laboral. Sí, la voy a subir. No la subí el Power, pero no subí la tarea. Ahora sí voy a subir la tarea. ¿Ya? Porfa, solo la última, voy a poner leer nomás. ¿No? Pero porfa, léanlo. No les pido que escriban, porque igual se les puede complicar un poquito más, pero porfa, lean sobre la tercerización laboral para que después la próxima clase no, no sea más compleja. ¿Ya? Porque vamos a hablar sobre lo que es la tercerización laboral y sobre los derechos, y que tiene mucho que ver con esto. ¿Claro? ¿Dudas, consultas, preguntas?